¿Sabías que Jesús mismo nos dio la descripción más detallada y aterradora del infierno que existe en toda la Biblia? Y lo hizo a través de una historia que muchos consideran solo una parábola, pero que en realidad es un testimonio directo de lo que acontece después de la muerte. En Lucas 16, 19, 31, nuestro Señor Jesucristo nos revela la historia del hombre rico y Lázaro. Pero hermano, hermana, esta no es una simple parábola alegórica. Jesús nunca usó nombres propios en sus parábolas, excepto aquí. Lázaro era una persona real, y esta historia es un vistazo sobrenatural a la realidad del más allá. El hombre rico vivía rodeado de lujos, vestía púrpura y lino fino, banqueteaba espléndidamente cada día. Mientras tanto, a su puerta yacía Lázaro cubierto de llagas, deseando alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Los perros venían y lamían sus heridas. ¿Puedes imaginar el contraste? ¿Puedes sentir la injusticia que gritaba al cielo? Pero llegó el momento de la verdad eterna. Ambos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero el rico despertó en el Hades, en tormento. Y aquí viene la revelación más escalofriante que Jesús compartió con nosotros. El hombre rico, estando en tormento, alzó sus ojos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, y clamando dijo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». ¿Te das cuenta de la desesperación absoluta en estas palabras? Un hombre que en vida nunca se humilló ante nadie, ahora suplica por una sola gota de agua. Una gota. Eso es todo lo que pedía. El infierno es tan real, tan intenso, que la sed espiritual se vuelve un tormento indescriptible. Pero Abraham le respondió: «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Esta gran sima representa la separación eterna e irreversible entre el cielo y el infierno. No hay segunda oportunidad, no hay purgatorio, no hay escape. La decisión que tomas en esta vida determina tu eternidad para siempre. Pero la historia no termina ahí. El rico, dándose cuenta de que ya no había esperanza para él, pensó en sus hermanos. «Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». ¿Puedes sentir el amor desesperado de un alma condenada por aquellos que aún tienen oportunidad? Incluso en el tormento eterno, este hombre pensaba en salvar a otros. Pero Abraham le dijo: «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». El rico insistió: «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Y Abraham le dio la respuesta final: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Hermano, hermana, ¿te das cuenta de lo que esto significa para tu vida hoy? Tú tienes en tus manos la palabra de Dios. Tienes la oportunidad de arrepentirte, de cambiar, de asegurar tu destino eterno. El rico no tuvo esa oportunidad cuando despertó en el tormento, pero tú sí la tienes ahora mismo. El infierno que Jesús describe aquí no es simbólico, es fuego real, sed real, tormento real, desesperación real. Es un lugar donde la memoria funciona perfectamente. El rico recordaba su vida pasada, recordaba a sus hermanos. Es un lugar donde persiste la personalidad, donde continúa el amor por la familia, pero donde no hay posibilidad de hacer nada al respecto. Esta historia nos enseña que el infierno es un lugar de tormento consciente y continuo.
sed insaciable y sufrimiento físico real, memoria perfecta de las oportunidades perdidas, separación eterna de Dios y de todo lo bueno, desesperación total sin esperanza de escape. Pero también nos revela algo hermoso, que Dios, en su misericordia infinita, nos está advirtiendo. Jesús contó esta historia no para asustarnos, sino para salvarnos, para mostrarnos la realidad que nos espera si rechazamos su amor. ¿Sientes el peso de esta revelación en tu corazón? ¿Sientes cómo el Espíritu Santo está tocando tu alma ahora mismo? Si esta historia ha impactado tu vida, si has sentido la urgencia de asegurar tu salvación, comenta: yo elijo a Jesús para declararle al mundo que no quieres terminar como el hombre rico, sino que quieres estar para siempre en los brazos de nuestro Padre Celestial. Continuando nuestra jornada por las revelaciones más profundas sobre el infierno, llegamos a una de las enseñanzas más estremecedoras que Jesús compartió con sus discípulos. Una enseñanza que nos muestra no solo cómo es el infierno, sino cuándo y cómo será el juicio final. En Mateo 13, 24, 30 y luego en los versículos 36, 43, Jesús nos cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Pero después, a petición de sus discípulos, nos da la interpretación exacta de lo que significa. Y hermano, hermana, cuando comprendas esta revelación, tu perspectiva sobre la urgencia de la salvación cambiará para siempre. Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Mientras la iglesia dormía, mientras los creyentes se descuidaron, Satanás sembró sus hijos malvados entre los hijos del reino. Esta es la realidad espiritual en la que vivimos ahora mismo. En tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, hay trigo y hay cizaña creciendo juntos. Cuando los siervos se dieron cuenta de la cizaña, quisieron arrancarla inmediatamente. Pero el Señor les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después, cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos, ellos le pidieron que les explicara esta parábola. Y aquí viene la revelación que debería hacer temblar a toda alma que aún no ha entregado su vida completamente a Cristo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Sientes el peso de esta revelación? Jesús nos está diciendo que hay dos tipos de personas en este mundo: los hijos del reino y los hijos del maligno. No hay término medio, no hay zona gris. O eres trigo o eres cizaña, o perteneces a Dios o perteneces al diablo. Pero la parte más escalofriante viene después. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El horno de fuego. Estas palabras salieron directamente de los labios de Jesús. No es una metáfora poética, no es una exageración para asustar, es la descripción literal de lo que le espera a todos aquellos que rechacen la salvación. ¿Puedes imaginar lo que significa el crujir de dientes? Es el sonido que hace una persona cuando está en agonía extrema, cuando el dolor es tan intenso que los dientes se rechinan involuntariamente. Es el sonido de la desesperación total, del arrepentimiento tardío,
de la comprensión dolorosa de que ya no hay vuelta atrás. Pero hermano, hermana, también hay esperanza gloriosa en esta enseñanza. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ves el contraste? Mientras los malvados arden en el horno de fuego, los justos resplandecen como el sol en la gloria eterna. Mientras unos lloran y crujen los dientes en tormento, otros brillan con la gloria misma de Dios. Esta parábola nos enseña verdades fundamentales sobre el destino eterno. El juicio es inevitable y será ejecutado por ángeles de Dios. No habrá escape, no habrá soborno, no habrá excusas. Los ángeles conocen exactamente quién es trigo y quién es cizaña. La separación será definitiva y perfecta. No se cometerán errores, no habrá injusticia. Cada persona irá exactamente al lugar que eligió durante su vida en la tierra. El infierno es descrito como un horno de fuego, una imagen de intensidad máxima, de calor insoportable, de destrucción continua, pero sin aniquilación total. El sufrimiento incluye llanto y crujir de dientes, dolor emocional y físico combinados, arrepentimiento amargo, desesperación total. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. ¿Qué tipo de semilla eres tú? ¿Eres trigo que será recogido en el granero de Dios? ¿O eres cizaña destinada al horno de fuego? La buena noticia es que mientras tengas vida, mientras tengas aliento, puedes cambiar tu destino. Puedes pasar de ser cizaña a ser trigo a través del poder transformador de Jesucristo. Pero cuando llegue la siega, cuando suenen las trompetas del juicio final, ya será demasiado tarde. No permitas que el enemigo te engañe haciéndote creer que tienes tiempo infinito. La siega puede llegar en cualquier momento. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos para oír lo que el Espíritu te está diciendo ahora mismo? La visión más completa y definitiva del destino final de los condenados nos llega a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y hermano, hermana, lo que estás a punto de descubrir va más allá de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque aquí no hablamos solo del infierno temporal, sino del lago de fuego eterno, el destino final de todos aquellos que rechazaron la salvación. En Apocalipsis 20, 11, 15, Juan nos describe la escena más solemne y aterradora de toda la Escritura, el juicio del gran trono blanco. Y quiero que entiendas algo. Esto no es simbólico, no es alegórico, es una descripción profética de eventos que realmente van a suceder. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Puedes imaginar ese momento? La majestad y el poder de Dios son tan abrumadores que la tierra misma y los cielos huyen de su presencia. No hay lugar donde esconderse, no hay rincón del universo donde alguien pueda ocultarse del juicio divino. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Imagínate ese momento. Presidentes y mendigos, millonarios y pobres, famosos y desconocidos, todos de pie ante el trono de Dios. No importa cuán poderoso fuiste en la tierra, no importa cuánto dinero tuviste, cuánta fama alcanzaste, todos, sin excepción, estarán de pie esperando el veredicto eterno, y los libros serán abiertos. ¿Qué libros? Los libros donde están registradas todas las obras de cada persona que jamás vivió. Cada palabra que dijiste, cada pensamiento que tuviste, cada acción que realizaste, cada oportunidad de salvación que rechazaste. Todo estará ahí, registrado con precisión divina. Pero hay otro libro, el libro de la vida.
Este es el libro donde están escritos los nombres de todos aquellos que recibieron a Jesucristo como su Salvador personal. Este es el libro que determina el destino eterno. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Te das cuenta de que no hay escape? Incluso aquellos que murieron ahogados en el mar, aquellos cuyos cuerpos nunca fueron encontrados, todos resucitarán para estar ante el juicio de Dios. La muerte y el Hades mismo entregarán a sus cautivos. No quedará ni una sola alma sin juzgar, pero aquí viene la parte más aterradora de toda la profecía. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego. Este es el infierno definitivo, el destino final de todos los condenados. Y hermano, hermana, necesitas entender que este no es el mismo infierno del que hablamos antes. El Hades, donde estaba el rico de la parábola de Lázaro, es como una prisión temporal, pero el lago de fuego es la prisión eterna, el lugar de tormento final. En Apocalipsis 21:8, Dios nos dice exactamente quiénes irán al lago de fuego, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Notaste que la lista comienza con cobardes e incrédulos? No solo los asesinos y criminales van al lago de fuego, también van aquellos que fueron cobardes para confesar su fe, que tuvieron miedo de seguir a Jesús públicamente, que prefirieron la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Los incrédulos, aquellos que simplemente se negaron a creer en Jesucristo como su Salvador, también tienen su parte en el lago de fuego. No hace falta ser un criminal terrible, simplemente rechazar a Jesús es suficiente para ser condenado eternamente. Y fíjate en esta descripción, es un lago que arde con fuego y azufre. El azufre es una sustancia que arde con un olor nauseabundo y produce un humo sofocante. Imagínate un lago entero de esta sustancia ardiendo por toda la eternidad. En Apocalipsis 14:10, 11, la Biblia nos da más detalles sobre el tormento en el lago de fuego. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen reposo de día ni de noche. ¿Puedes comprender lo que esto significa? Ni un momento de descanso, ni un segundo de alivio, tormento continuo, consciente, eterno. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, para siempre y para siempre. Pero hermano, hermana, también hay una esperanza gloriosa en esta revelación. Porque si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, si has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces no tienes por qué temer el lago de fuego. Para ti está preparado el reino eterno, la nueva Jerusalén, la vida abundante para siempre. La diferencia entre el cielo y el lago de fuego es una decisión que tomas aquí, en esta vida, ahora mismo. Es la decisión de recibir o rechazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Ya está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro de tu salvación? Si hay cualquier duda en tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, no esperes ni un momento más. El juicio viene, el lago de fuego es real, pero la salvación también es real y está disponible para ti ahora mismo.
Si sientes la urgencia de asegurar tu salvación, si quieres estar seguro de que tu nombre está en el libro de la vida, comenta: mi nombre está en el libro, y haz esa declaración de fe que puede cambiar tu destino eterno. Después de contemplar las realidades aterradoras del juicio final, el Espíritu Santo nos guía hacia una comprensión más profunda de lo que significa estar espiritualmente muerto y cómo esta muerte espiritual es un anticipo del infierno que aguarda a aquellos que rechazan la vida que solo Cristo puede dar. En Ezequiel 37:1-14, el profeta recibe una de las visiones más impactantes de toda la Biblia: la visión del Valle de los Huesos Secos. Y hermana, esta visión no es solo sobre la restauración de Israel como nación, sino que nos revela verdades profundas sobre la condición espiritual de la humanidad sin Dios. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Puedes imaginar esa escena? Ezequiel, transportado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios, se encuentra en un valle lleno de huesos humanos. Pero no cualquier hueso, huesos secos, blanqueados por el tiempo, completamente sin vida. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Muchísimos huesos, secos en gran manera. Esta es la descripción perfecta de la humanidad sin Cristo. Multitudes inmensas de personas que caminan por esta tierra, pero que espiritualmente están muertas, secas, sin la vida de Dios fluyendo en ellas. Dios le pregunta a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y Ezequiel responde: «Señor Jehová, tú lo sabes». Es la respuesta perfecta de alguien que reconoce que solo Dios tiene el poder de dar vida a lo que está completamente muerto. Entonces Dios le ordena: «Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová». ¿Te das cuenta de que Dios le está pidiendo a Ezequiel que le predique a huesos muertos? Esto parece una locura desde el punto de vista humano, pero es exactamente lo que hacemos cuando predicamos el Evangelio a personas espiritualmente muertas. Y cuando Ezequiel profetizó, sucedió algo sobrenatural, y hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Los cuerpos se formaron, pero aún no tenían vida. Tenían apariencia de vida, pero no había espíritu en ellos. Esta es la condición de millones de personas que conoces. Tienen apariencia de vida, van al trabajo, tienen familia, sonríen, hablan, pero espiritualmente están muertas. Entonces Dios le dice a Ezequiel: «Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán». Y cuando Ezequiel profetizó al Espíritu, entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron en pie como un ejército grande en extremo. Hermano, hermana, esta es la diferencia entre estar vivo físicamente y estar vivo espiritualmente. Una persona puede tener todas las funciones corporales funcionando perfectamente. Puede ser exitosa, inteligente, carismática, pero si no tiene el Espíritu de Dios, está espiritualmente muerta. Y aquí está la revelación más profunda. La muerte espiritual es un estado que comienza en esta vida, pero se perfecciona en la eternidad. Aquellos que mueren espiritualmente separados de Dios continúan existiendo en esa separación para siempre en el infierno. ¿Sabes cuál es la tragedia más grande? Que muchas personas viven toda su vida como huesos secos, esperando que algo cambie por sí solo, esperando que de alguna manera la vida espiritual brote automáticamente en ellas.
Pero la vida espiritual solo viene cuando escuchamos la palabra de Dios y permitimos que su Espíritu nos dé vida. El infierno está lleno de huesos secos que nunca permitieron que el Espíritu de Dios les diera vida verdadera. Están conscientes, pueden pensar, pueden recordar, pero están eternamente separados de la fuente de toda vida, Dios mismo. Pero la historia de Ezequiel también nos muestra algo hermoso. No importa cuán muerto esté alguien espiritualmente, Dios puede darle vida. No importa cuánto tiempo lleves sintiendo como huesos secos, como si estuvieras existiendo pero no viviendo realmente. El mismo Dios que le dio vida a ese ejército de huesos secos puede darte vida a ti. Has estado viviendo como huesos secos. Sientes que tienes apariencia de vida, pero por dentro estás muerto espiritualmente. Vas a la iglesia, hablas como cristiano, pero ¿sabes que no tienes la vida de Dios fluyendo en ti? El Espíritu de Dios quiere soplar sobre tu vida ahora mismo. Quiere darte vida verdadera, vida abundante, vida eterna. Pero necesitas permitirle que lo haga. Necesitas abrir tu corazón a su palabra. Necesitas clamar a Él pidiendo vida espiritual. La diferencia entre el cielo y el infierno es la diferencia entre estar espiritualmente vivo y estar espiritualmente muerto. Es la diferencia entre tener el Espíritu de Dios habitando en ti y estar separado de Él para siempre. En Juan 5:24, Jesús nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ves eso? Has pasado de muerte a vida. No tienes que esperar hasta morir físicamente para tener vida espiritual. Puedes pasar de ser huesos secos a ser parte del ejército de Dios ahora mismo. Si sientes que has estado viviendo como huesos secos, si quieres que el Espíritu de Dios te dé vida verdadera, si quieres pasar de muerte espiritual a vida eterna, comenta: Espíritu de Dios, dame vida, y permite que el mismo poder que resucitó a ese ejército de huesos secos te resucite a ti espiritualmente. Conforme continuamos desentrañando los misterios del destino eterno, llegamos a una de las enseñanzas más inquietantes de Jesús, la parábola de las 10 vírgenes. Y hermano, hermana, esta no es simplemente una historia sobre preparación. Es una revelación escalofriante sobre cómo muchas personas que se consideran creyentes van a encontrar las puertas del cielo cerradas para siempre. En Mateo 25:1-13, Jesús nos cuenta: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes, todas esperando al esposo, todas con lámparas en sus manos, todas aparentemente preparadas para la gran celebración. Pero aquí viene la diferencia que determinaría su destino eterno. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia? Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, mas las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite en la Biblia representa al Espíritu Santo. Las vírgenes prudentes no solo tenían lámparas, tenían aceite, tenían el Espíritu Santo verdaderamente habitando en sus corazones. Las insensatas tenían apariencia de preparación, pero les faltaba lo esencial, la presencia real del Espíritu de Dios. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El novio tardó más de lo esperado y todas se durmieron. Esto representa los momentos en la vida cristiana cuando parece que Jesús demora en venir, cuando la fe es probada por la espera. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La medianoche, la hora más oscura, cuando menos se espera, suena el grito que cambiará todo para la eternidad. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se prepararon,
Todas quisieron estar listas, pero aquí viene la tragedia. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». ¿Te das cuenta de la desesperación? En el momento más crucial, cuando todo dependía de tener aceite, las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que no tenían lo suficiente. Sus lámparas se estaban apagando justo cuando más las necesitaban, pero las prudentes respondieron: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Esta respuesta puede parecer egoísta, pero es profundamente espiritual. El aceite del Espíritu Santo no se puede compartir, no se puede transferir de una persona a otra. Cada uno debe tener su propia relación personal con Dios, su propia experiencia de salvación, su propio aceite espiritual. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Estas 4 palabras representan uno de los momentos más terroríficos en toda la eternidad. La puerta de la gracia se cerró. Ya no hay más oportunidades, ya no hay segunda chance. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». ¿Puedes imaginar esa desesperación? Golpeando la puerta cerrada, gritando, suplicando. Pero era demasiado tarde. El tiempo de preparación había pasado. Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. No os conozco». Estas son quizás las palabras más aterradoras que jamás puedan salir de los labios de Jesús. No dijo: «Llegaron tarde». No dijo: «No tenían aceite suficiente». Dijo: «No os conozco». Hermano, hermana, aquí está la revelación más inquietante. Las 5 vírgenes insensatas pensaban que conocían al esposo, pensaban que tenían derecho a entrar a las bodas, pero él no las conocía a ellas. Esta parábola nos enseña que en el momento del arrebatamiento, en el momento del juicio, habrá muchas personas que se consideran cristianas, que van a la iglesia, que tienen apariencia de piedad, pero que no tienen una relación real con Jesucristo. El aceite representa la genuina obra del Espíritu Santo en el corazón. No es suficiente tener una lámpara, necesitas aceite. No es suficiente ir a la iglesia, necesitas tener al Espíritu Santo viviendo realmente en ti. No es suficiente parecer cristiano, necesitas ser verdaderamente nacido de nuevo. Y la tragedia más grande es que estas vírgenes insensatas pensaban que estaban preparadas hasta el último momento. Solo cuando las lámparas comenzaron a apagarse, se dieron cuenta de que les faltaba lo esencial. ¿Cuántas personas conoces que están viviendo exactamente así? Van a la iglesia todos los domingos, participan en actividades religiosas, hablan el lenguaje cristiano, pero no tienen aceite verdadero. No tienen una relación íntima con Jesús. No han nacido de nuevo realmente. En Mateo 7, 21-23, Jesús nos advierte sobre esto mismo. «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí». Las mismas palabras aterradoras. Personas que hasta hicieron milagros en el nombre de Jesús, pero él no las conocía. La pregunta que debes hacerte ahora mismo es: ¿tienes aceite verdadero en tu lámpara? ¿Tienes una relación real con Jesús? ¿O solo tienes religión? ¿Te conoce él realmente o solo piensas que lo conoces? El infierno estará lleno de vírgenes insensatas que pensaron que estaban preparadas, pero descubrieron demasiado tarde que no tenían aceite suficiente.
Estarán allí por toda la eternidad, recordando el momento cuando golpearon la puerta cerrada y escucharon las palabras más terribles: no os conozco. Pero la buena noticia es que mientras tengas vida, mientras tengas aliento, puedes obtener aceite verdadero. Puedes tener una relación real con Jesús. Puedes nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. No esperes hasta la medianoche. No esperes hasta que suene el grito: aquí viene el esposo. Asegúrate ahora mismo de que tienes aceite en tu lámpara. Asegúrate de que Jesús te conoce verdaderamente. Si después de escuchar esta parábola sientes que has estado viviendo como una virgen insensata, si te das cuenta de que tienes lámpara pero no aceite, si quieres asegurarte de que Jesús realmente te conoce, comenta: Jesús, quiero que me conozcas. Y entrega tu vida completamente a Él ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Mientras exploramos las profundidades de las revelaciones bíblicas sobre el infierno, llegamos a una historia que muchos consideran solo un relato infantil, pero que en realidad contiene una de las prefiguraciones más poderosas del descenso al abismo y la victoria sobre la muerte que jamás se haya registrado. La historia de Jonás no es simplemente sobre un profeta desobediente y una ballena grande. Es una representación profética de lo que Jesús mismo experimentaría en las entrañas de la tierra, y nos da una ventana única hacia las realidades del Seol, el lugar de los muertos. Cuando Jonás huyó de la presencia de Jehová, cuando se embarcó en esa nave rumbo a Tarsis, no sabía que su acto de desobediencia lo llevaría a experimentar un anticipo de lo que significa estar separado de Dios en las profundidades del abismo. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La tempestad no era casualidad, era el juicio de Dios persiguiendo a un profeta rebelde. Cuando los marineros echaron suertes para saber por quién había venido aquel mal, la suerte cayó sobre Jonás. Y él confesó: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. ¿Te das cuenta de la ironía? Jonás confesaba temer a Jehová, pero estaba huyendo de su presencia. ¿Cuántas personas conoces que confiesan temer a Dios con sus labios, pero con sus acciones están huyendo constantemente de su voluntad? Jonás les dijo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y cuando lo echaron al mar, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Este detalle no es accidental. Jesús mismo se refirió a esta experiencia de Jonás como una señal profética de su propia muerte y resurrección, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas nunca consideran: ¿qué experimentó Jonás durante esos 3 días en el vientre de la ballena? Jonás 2:2 nos da la respuesta escalofriante. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Desde el seno del Seol. Jonás no estaba simplemente en el estómago de un pez. Estaba experimentando el Seol, el lugar de los muertos, el abismo donde van las almas separadas de Dios. Me rodearon las aguas hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Puedes imaginar esa experiencia, rodeado por las aguas hasta el alma, en el abismo, con la tierra echando sus cerrojos sobre él para siempre. Esta es una descripción del infierno,
un lugar de separación total donde las aguas del juicio divino rodean el alma, donde el abismo encierra a sus víctimas, donde la tierra echa sus cerrojos para la eternidad. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Incluso en las profundidades del abismo, Jonás clamó a Dios. Y aquí está la diferencia crucial entre la experiencia de Jonás y la experiencia de los condenados en el infierno. Jonás era un hijo de Dios bajo disciplina, no un pecador bajo condenación. Por eso Dios escuchó su clamor. En el infierno real, las oraciones no llegan al templo santo, las súplicas no son escuchadas, el clamor se pierde en el vacío eterno de la separación de Dios. Pero la experiencia de Jonás nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del infierno. Es un lugar de aguas que rodean hasta el alma, sufrimiento que penetra hasta lo más profundo del ser. Es un abismo que encierra, una prisión de la cual no hay escape por esfuerzo propio. Es un lugar donde la tierra echa sus cerrojos para siempre, separación eterna, confinamiento perpetuo. Es un lugar donde el alma desfallece, donde la esperanza se desvanece y la desesperación reina. Pero, hermano, hermana, la historia de Jonás también nos muestra algo hermoso. El poder de Dios para rescatar incluso desde las profundidades más oscuras. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. Jonás fue rescatado del abismo, pero no por sus propios méritos, sino por la misericordia de Dios. Y esto es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Él descendió a las profundidades del infierno en nuestro lugar. Experimentó la separación de Dios que nosotros merecíamos y luego resucitó victorioso para ofrecernos salvación. Cuando Jesús estuvo en la cruz y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba experimentando lo que Jonás experimentó en el vientre del gran pez: la separación de Dios, el juicio divino, el abismo del infierno. Pero Jesús no fue rescatado como Jonás para continuar su vida terrenal. Jesús fue resucitado como el primogénito de entre los muertos, como el vencedor sobre la muerte y el infierno, para ofrecernos vida eterna. La pregunta es, ¿estás huyendo de Dios como Jonás? ¿Estás dirigiéndote hacia tu propia tempestad espiritual? ¿O has permitido que Jesús tome tu lugar en el abismo para que tú puedas tener vida eterna? Si sientes que has estado huyendo de Dios, si reconoces que estás en tu propia tempestad espiritual y necesitas que Dios te rescate del abismo hacia el cual te diriges, comenta, rescátame del abismo, y clama a Él como Jonás clamó desde las profundidades del Seol. En nuestro viaje hacia las verdades más profundas sobre el mundo espiritual y el destino eterno, llegamos a uno de los episodios más inquietantes y reveladores de toda la Escritura: el encuentro de Saúl con la médium de Endor. Esta historia nos abre una ventana escalofriante hacia la realidad de lo que sucede después de la muerte y nos advierte sobre los peligros terribles de buscar comunicación con el mundo de los muertos. En 1 Samuel 28 encontramos a Saúl en el momento más desesperado de su vida. Los filisteos habían reunido un ejército formidable contra Israel y Saúl, aterrorizado, buscó la dirección de Dios. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Puedes imaginar esa desesperación? El rey de Israel, el ungido de Dios, completamente abandonado por el cielo. Dios había cerrado todos los canales de comunicación con él. No había sueños proféticos, no había respuesta a través del Urim y Tumim, no había palabra profética. El silencio de Dios era ensordecedor, pero aquí viene la decisión que sellaría para siempre el destino trágico de Saúl.
Entonces Saúl dijo a sus siervos: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Saúl, que había expulsado de la tierra a todos los adivinos y espiritistas, según el mandamiento de Dios, ahora buscaba desesperadamente lo que él mismo había prohibido. Cuando Dios se calla, la tentación es buscar respuestas en el mundo de las tinieblas. Sus siervos le dijeron: «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y Saúl se disfrazó, cambió sus vestidos y fue de noche con 2 hombres a buscarla. La oscuridad de la noche era apropiada para lo que estaba a punto de suceder. Saúl estaba cruzando una línea espiritual de la cual nunca podría regresar. Llegó donde la mujer y le dijo: «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere». Pero la mujer le respondió: «He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores de espíritus y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?» Pero Saúl le juró por Jehová: «Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». ¿Te das cuenta de la ironía blasfema? Saúl jurando por el nombre de Jehová para garantizar protección mientras violaba directamente los mandamientos de Jehová. Entonces la mujer dijo: «¿A quién te haré venir?» Y él respondió: «Hazme venir a Samuel». Samuel, el profeta fiel que había ungido a Saúl, que lo había guiado, que lo había reprendido y que había muerto sabiendo que Dios había rechazado a Saúl como rey de Israel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». La médium reconoció inmediatamente que algo sobrenatural estaba sucediendo. No era una sesión espiritista normal. Algo había salido de su control. Y el rey le dijo: «No temas, ¿qué has visto?» Y la mujer respondió a Saúl: «He visto dioses que suben de la tierra». Dioses que suben de la tierra. Esta descripción nos da una pista escalofriante sobre la naturaleza de lo que estaba sucediendo. No era simplemente el espíritu de Samuel. Había entidades espirituales ascendiendo desde las profundidades. Y él le dijo: «¿Cuál es su forma?» Y ella respondió: «Un hombre anciano viene, cubierto de un manto». Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro hasta la tierra, hizo gran reverencia. Pero aquí viene la pregunta que ha dividido a los eruditos bíblicos por siglos. ¿Era realmente Samuel quien había aparecido, o era un demonio haciéndose pasar por él? La respuesta es profundamente perturbadora. Y Samuel dijo a Saúl: «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?» Era realmente Samuel. Dios había permitido que el espíritu de su profeta fiel fuera traído desde el Seol para pronunciar el juicio final sobre Saúl. Pero fíjate en las palabras de Samuel: «¿Por qué me has inquietado?» Samuel estaba descansando en el Seol, en el seno de Abraham, en el paraíso donde van los justos que mueren. Pero fue inquietado, perturbado, sacado de su descanso para esta confrontación final. Y Saúl respondió: «Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué he de hacer». La desesperación de Saúl era total, pero la respuesta de Samuel fue devastadora. «¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David». Luego vino la profecía final: «Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás tú y tus hijos conmigo». Mañana estarás tú y tus hijos conmigo. Samuel estaba profetizando la muerte inminente de Saúl y sus hijos,
Y al día siguiente, exactamente como Samuel había profetizado, Saúl y sus hijos murieron en la batalla del monte Gilboa. Esta historia nos enseña verdades aterradoras sobre el mundo espiritual. Los muertos no deben ser contactados por los vivos. Es una abominación ante Dios y abre puertas terribles a la influencia demoníaca. Cuando Dios se calla, la respuesta no es buscar en el ocultismo, sino examinar nuestro corazón y arrepentirnos de lo que nos ha separado de Él. El mundo de los muertos está dividido. Hay un lugar de descanso para los justos y un lugar de tormento para los malvados. Los muertos conservan su personalidad, su memoria y su capacidad de comunicación. Buscar comunicación con los muertos es señal de rechazo total por parte de Dios. Hermano, hermana, en nuestro tiempo hay millones de personas que buscan respuestas en médiums, espiritistas, lectores de cartas y todo tipo de prácticas ocultistas. Están haciendo exactamente lo que hizo Saúl, buscando en las tinieblas lo que solo se encuentra en la luz de Dios. Si has estado involucrado en cualquier tipo de práctica ocultista, si has buscado comunicación con los muertos, si has consultado médiums o espiritistas, necesitas arrepentirte inmediatamente y romper toda conexión con esas prácticas. Son puertas abiertas para que fuerzas demoníacas entren en tu vida. El único camino seguro hacia el mundo espiritual es a través de Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En Él encontramos todas las respuestas que necesitamos para esta vida y para la eternidad. Si has estado buscando respuestas en lugares equivocados, si te has involucrado con el ocultismo, comenta «renuncio al ocultismo» y declara tu arrepentimiento y tu compromiso de buscar a Dios solamente a través de Jesucristo. En nuestro recorrido final, antes del cierre, llegamos a uno de los eventos más gloriosos y reveladores de todo el Nuevo Testamento: la transfiguración de Jesús. Este evento sobrenatural nos muestra no solo la gloria divina de Cristo, sino que también nos da una ventana extraordinaria hacia la realidad de la vida después de la muerte y la comunicación entre el cielo y la tierra. En Mateo 17:1-8, Marcos 9:2-8 y Lucas 9:28-36, los evangelistas nos relatan este evento que cambió para siempre la perspectiva de los discípulos sobre la identidad de Jesús y la realidad del reino eterno. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínate esa escena. De repente, el Jesús que conocían, el Maestro que caminaba con ellos por los senderos polvorientos de Palestina, se transformó ante sus ojos. Su rostro comenzó a brillar como el sol del mediodía, y sus vestiduras se volvieron de un blanco deslumbrante, más blanco que cualquier cosa que hubieran visto jamás. Pero eso era solo el comienzo de la revelación. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés y Elías, 2 gigantes de la fe que habían muerto siglos antes. Bueno, Moisés había muerto. Elías había sido arrebatado al cielo sin ver muerte, pero aquí estaban, visibles, tangibles, hablando con Jesús sobre su próxima partida que iba a cumplir en Jerusalén. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los muertos en Cristo no están simplemente durmiendo en algún estado inconsciente. Están vivos, son conscientes, pueden comunicarse, pueden aparecer cuando Dios lo permite. Moisés conservaba su personalidad, sus memorias, su capacidad de razonamiento y comunicación. Esto nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la vida después de la muerte. La personalidad sobrevive intacta, la conciencia continúa, la identidad permanece. Moisés seguía siendo Moisés, Elías seguía siendo Elías, pero ahora existían en una dimensión glorificada.
Y aquí está la diferencia crucial entre esta aparición y la sesión espiritista de Endor. Esta aparición fue iniciada por Dios mismo, no buscada por médiums o prácticas ocultistas. Dios trajo a Moisés y Elías para un propósito divino específico: confirmar la identidad mesiánica de Jesús y fortalecer a los discípulos para lo que venía. Lucas nos da un detalle adicional fascinante. Aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando sobre la muerte de Jesús, su sacrificio en la cruz, la redención que él iba a lograr para toda la humanidad. Pedro, impulsivo como siempre, dijo: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pedro quería preservar el momento, construir tabernáculos, quedarse allí para siempre. Pero esta no era la voluntad de Dios. Esta visión era temporal, un vistazo hacia la gloria eterna, pero no el destino final. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». La voz del Padre Celestial resonó desde la nube de gloria, confirmando la divinidad de Jesús y ordenando a los discípulos que lo escucharan a él sobre todas las cosas. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: «Levantaos y no temáis». La presencia de la gloria divina era tan abrumadora que los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrorizados. Pero Jesús, en su infinita misericordia, los tocó y los consoló. Y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Cuando todo terminó, solo Jesús permanecía. Moisés y Elías habían regresado a la dimensión celestial de donde habían venido, pero Jesús permaneció con ellos, porque Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Esta experiencia nos enseña verdades profundas sobre la realidad eterna. Los que mueren en Cristo están vivos y conscientes en la presencia de Dios. No están durmiendo ni en un estado de inconsciencia. La personalidad y la identidad sobreviven a la muerte física. Moisés seguía siendo reconociblemente Moisés después de siglos de haber muerto. Hay comunicación y fellowship en el reino celestial. Moisés y Elías no estaban aislados, estaban interactuando, hablando, participando en los planes divinos. La gloria celestial es real y tangible. No es solo un concepto espiritual, es una realidad que puede manifestarse físicamente. Jesús es el centro de toda la revelación divina. Tanto el Antiguo Testamento, representado por Moisés y Elías, como el Nuevo Testamento señalan hacia él. Pero hermano, hermana, hay algo más profundo aquí. Esta transfiguración no fue solo un evento histórico, fue una prefiguración de lo que nos espera a nosotros como creyentes. En 1 Juan 3:2 se nos dice: «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Vamos a ser transfigurados, vamos a ser glorificados, vamos a brillar con la gloria de Dios por toda la eternidad. Pero esto solo para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. El contraste es absoluto. Mientras los salvos serán transfigurados en gloria eterna, los perdidos permanecerán para siempre en las tinieblas del lago de fuego, conscientes pero sin esperanza, existiendo pero sin vida verdadera. La transfiguración nos muestra que la muerte no es el final, es una transición hacia la gloria eterna para los salvos, pero también es una transición hacia el tormento eterno para los perdidos. ¿En cuál grupo vas a estar tú?
¿Vas a ser transfigurado en gloria como Moisés y Elías, o vas a estar para siempre separado de esta gloria en el tormento del infierno? Si quieres asegurar tu lugar en la gloria eterna, si quieres ser parte de la transfiguración gloriosa que espera a los salvos, comenta: quiero ser transfigurado en gloria, y entrega tu vida completamente a Jesucristo, quien es el único camino hacia esa gloria eterna. Hermano querido, hermana preciosa, has llegado hasta el final de este viaje extraordinario por las verdades más profundas y reveladoras sobre la realidad del infierno. Felicidades por haber tenido la valentía, la determinación y la hambre espiritual de permanecer hasta este momento final. Muy pocas personas, y quiero que entiendas esto, muy pocas personas tienen la fortaleza espiritual y el verdadero deseo de conocer la verdad que se requiere para llegar hasta aquí. El hecho de que estés leyendo estas palabras ahora mismo no es casualidad, es el resultado de una decisión divina. El Espíritu Santo te ha guiado hasta este punto porque Él tiene algo específico que decirte, algo personal, algo que puede cambiar el rumbo de tu vida y tu destino eterno. Quiero que comentes ahora mismo: llegué hasta el final porque Dios me trajo aquí. Para que pueda conocer los nombres de los elegidos, de aquellos que verdaderamente tienen hambre de la verdad divina, de los que no se conforman con religión superficial, sino que buscan conocer los misterios más profundos del reino de Dios. Durante estos minutos que hemos compartido juntos, hemos atravesado los territorios más sobrecogedores de la revelación bíblica. Hemos visto la desesperación del hombre rico, suplicando por una gota de agua mientras arde en tormento eterno. Hemos contemplado el horno de fuego, donde los malvados serán arrojados, donde habrá llanto y crujir de dientes por los siglos de los siglos. Hemos sido testigos del juicio del gran trono blanco, donde libros serán abiertos y cada alma será juzgada según sus obras. Hemos descendido con Ezequiel al valle de los huesos secos, entendiendo que la muerte espiritual es una realidad que comienza en esta vida, pero se perfecciona en la eternidad. Hemos temblado con las vírgenes insensatas que golpearon desesperadamente la puerta cerrada, solo para escuchar las palabras más terribles: no os conozco. Hemos acompañado a Jonás en su descenso al abismo, donde las aguas rodearon su alma y los cerrojos de la tierra se cerraron sobre él para siempre. Hemos presenciado la sesión espiritista de Endor, donde el rey Saúl buscó en las tinieblas lo que había perdido en la luz. Y finalmente hemos contemplado la gloria de la transfiguración, viendo el contraste eterno entre la gloria que espera a los salvos y el tormento que aguarda a los perdidos. Cada una de estas revelaciones ha sido como una pieza de un rompecabezas divino que, al completarse, nos muestra la imagen más clara de lo que está en juego en esta vida. No estamos simplemente existiendo día tras día sin propósito. Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que albergamos, está determinando nuestro destino eterno. Pero hermano, hermana, también has visto la esperanza gloriosa que atraviesa cada una de estas historias. Has visto que mientras hay vida, hay oportunidad de cambio. Has visto que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Ahora, quiero hablarte de algo que puede parecerte incómodo, pero que es necesario por amor a tu alma. Si has llegado hasta aquí y aún no estás suscrito a este canal, necesitas examinar tu corazón. Pregúntate: ¿por qué no estoy comprometido con un ministerio que me está alimentando espiritualmente? ¿Por qué no estoy apoyando la difusión de estas verdades que pueden salvar almas del infierno? Piensa en esto. Eres como un hombre que encuentra una fuente de agua pura en medio del desierto, bebe de ella, se salva de morir de sed
pero se va sin marcarla para que otros puedan encontrarla también. Cuando no te suscribes, cuando no participas activamente compartiendo estos mensajes, estás privando a otras almas sedientas de encontrar estas verdades que pueden salvarlas del tormento eterno. Suscríbete ahora mismo no como un favor hacia mí, sino como un acto de obediencia a Dios, como una manera de extender su reino, como una forma de rescatar almas que están caminando ciegamente hacia el abismo eterno. Y comparte este mensaje. Compártelo con esa persona que Dios está poniendo en tu mente ahora mismo mientras lees estas palabras. Esa persona que sabes que necesita escuchar estas verdades. No esperes hasta mañana, no lo pospongas. Las almas se pierden en los momentos en que nosotros dudamos en actuar. Quiero que entiendas algo. Este canal no es simplemente entretenimiento religioso. Es un hospital espiritual donde almas heridas vienen a ser sanadas. Es un faro en la oscuridad para navegantes perdidos en el mar de la confusión espiritual. Es un